Buen día, amigos de Perú 21. Hoy estamos en tribuna electoral con Hernando Guerra García, el candidato al Congreso de la República por Fuerza Popular con el número 1. Buen día, señor Guerra García, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, un saludo para todos. Gracias por la entrevista. Gracias a usted por atendernos. ¿Quién es Hernando Guerra García? ¿Cómo se presenta Hernando Guerra García para sus electores? Bueno, uno siempre se presenta a partir de la profesión, de lo que hace. Yo en realidad me considero un emprendedor y empresario. Yo estudié Derecho en la Universidad Católica, hice un MBA en ESAN sobre negocios, pero me considero un divulgador de lo que es el emprendimiento en nuestro país. Si de algo me siento orgulloso es de haber recorrido el Perú y de haber aprendido de tanta gente que ha avanzado por su propia cuenta, que me ha demostrado ese conocimiento eh, que tiene muchísima gente que no tiene ni los títulos por los que uno empieza, pero que saben mucho más de economía, de supervivencia, de gerencia y de generar riqueza, ¿no? ¿Por qué postula al Congreso? Porque creo que esta pandemia nos ha hecho reflexionar a todos. Yo estaba honestamente tranquilo y, digamos, retirado de temas políticos. He tenido un intento de hacer participación política. Siempre tengo posiciones políticas porque tengo una ideología del emprendimiento. Estaba terminando de hacer unos libros. El año pasado casi no trabajé por terminar un libro, una novela que siempre quería escribir. Pero en ese momento me llamó Keiko después de una conferencia que di y, y ya me sentía entre indignado y fastidiado del pésimo manejo que se ha hecho con la pandemia. Es decir, el año pasado se han destruido emprendimientos en todo nuestro país, miles de emprendimientos, y no me podía quedar ajeno. Creo que desde el Congreso puedo hacer mucho para apoyar a los que emprenden y para quitarles las barreras y las trabas que hoy día les impiden emprender. Ese va a ser el eje, su preocupación por el emprendimiento, va a ser el eje de su trabajo legislativo en caso de llegar al Parlamento. Sí, va a ser mi eje casi obsesivo. Los congresistas pueden estar en 5 comisiones, a mí me parece un exceso. Me interesa también el tema de ciencia y tecnología, y un poco el tema de educación, porque tiene que haber una educación emprendedora también en nuestro país, pero sobre todo quiero dedicar mi tiempo, mi labor a la principal actividad del Perú. La mayoría de la gente en nuestro país, de la población económicamente activa, tiene una pequeña y microempresa. Somos un país de empresarios y hay muchísimo, muchísimo que hacer, desde licencias, decomisos, multas, temas tributarios, capacitación. 5 años van a quedar cortos. Sé que no hay reelección congresal de todas maneras. ¿Tiene usted ya alguna propuesta legislativa concreta con la que empezaría su gestión? Sí, tengo varias, y tengo varias que de alguna manera he ido pensando, sustentando a lo largo de todos estos años. Por ejemplo, yo creo que el impuesto a la renta para las pymes no debe de pagarse en marzo, porque en marzo pagas colegio, pagas predial y encima pagas renta. Entonces deberíamos tener otra fecha. Ya se demostró que se puede, porque la SUNAT postergó el año pasado la fecha para pago de la renta. O sea, no pueden decir que no. Dos, no creo que se deba cerrar un local y poner una multa. Eso es asesinar a un emprendedor. Cuando uno tiene una sanción, la autoridad te debe decir, o le pongo la multa o lo cierro. Pero cerrarte y ponerte la multa es quebrarte, ¿no? Y eso es una norma absurda, igual que las normas de decomiso, decomisarle, ¿no? Ver un alcalde persiguiendo por la victoria a una señora con huevitos de codorniz para que la suban en un camión y se lleven su mercadería, es feudal, ¿no? Eso también debe de prohibirse. También creo que deben haber leyes que permitan que las empresas formales tengan equipos de conectividad sin IGB, como es en otros países del mundo, la cámara, el módem, etcétera, porque los negocios se van a hacer a través de estos medios y después se retribuirán al Estado.
También en los temas tributarios creo que hay que hacer varias cosas. Hay que eliminar el RUS, por ejemplo, que no permite que la pequeña empresa crezca. Y entonces tenemos el trabajo fácil para la SUNAT, que recauda, ¿no? Y la pequeña empresa nunca puede crecer porque no puede tener crédito fiscal. Como estos, hay varios temas puntuales y espero lograr el consenso en el Congreso para poder sacar estas normas. Ahora, usted postula, ha mencionado dos temas bastante importantes y que cobraron interés y generaron preocupación en esta pandemia, el tema de la educación y el tema de la tecnología. ¿Cómo hacemos para que ambos vayan de la mano? Muchos niños, miles de niños han sido perjudicados durante esta pandemia por no poder acceder a una educación a distancia de calidad. Acá vemos las contradicciones de nuestro Estado, ¿no? Por ejemplo, la SUNEDU, ¿no? No permitía que exista universidades de educación a distancia, tenían que tener un componente presencial. ¿Por qué? Porque las universidades que habían construido sus instalaciones presionaban para que siempre haya un componente presencial, cuando en el mundo la capacitación a distancia existe hace tiempo, hay universidades muy prestigiosas. Es más, la capacitación a distancia tiene un montón de ventajas, ¿no? No tienes que moverte, el chico no tiene que salir y caminar 2 horas en la sierra a encontrarse con un profesor. El profesor puede dictarle más alumnos, ¿no? Puede estar en short, ¿no es cierto? Yo al comienzo de esta entrevista decía, yo estoy en short ahora, ¿no? Y nadie se da cuenta. Puedes repetir todas las veces que quieras la clase. Yo de pequeño era un chico que tenía problemas de atención. Entonces me iba en otro lado, la puedes repetir y la puedes repetir. Además, la interacción es mucho más precisa porque el profesor puede tener reuniones por separado con sus alumnos. Esto hay que potenciarlo, no hay que tenerle miedo. Teníamos todavía el esquema, y yo escucho al ministro Cuenca, por ejemplo, sí que vamos a regresar. Obviamente tiene que haber una interacción con los profesores, pero hay muy buena parte, sobre todo lo repetitivo, que se podrá dar por esta vía. Ahí hay mucha gente que se defenderá, pues muchos profesores, ¿no? Es que van a haber menos gente. Claro, esto es un cambio del que no vamos a regresar, no vamos a regresar atrás. Y allí hay que acelerar el paso, la red dorsal para permitir que la fibra óptica llegue a todo el Perú, que se detuvo. Y se detuvo porque el Estado, los municipios, le cobraban a la empresa que estaba haciendo la red dorsal, una empresa mexicana, y entonces la empresa mexicana dijo, hasta acá nomás, no me sale caro, no me sale a cuenta. Hay que completarla con la participación de la empresa privada. Hay muchísimo, muchísimo por hacer en el tema tecnológico. Tengo una pregunta un poco ajena al tema electoral y es, su papá fue congresista de Unión por el Perú, representaba a Unión por el Perú, cuando Unión por el Perú tenía otras características como bloque político. Uh -huh. ¿Cuál es su opinión ahora sobre el accionar de de UPP bajo el liderazgo de José Vega y que muchos recuerdan fue uno de los promotores de la vacancia de Martín Vizcarra y además de una serie de medidas siempre de confrontación con el Ejecutivo? ¿Cuál es su percepción, Mira, su opinión respecto del trabajo de la bancada? en la campaña pasada yo fui invitado por UPP. Mi padre vivía, yo perdí a mi padre el año pasado. Mi padre fue además un científico, fue rector de la Universidad de Castelo Heredia. Y, y mi padre desde ya me dijo, este no es el UPP que yo fundé, ¿no? Es una lástima, es una pena. Eh, Creo que las presencias del populismo han calado demasiado en UPP. Yo no le encuentro ni un ADN de lo que tenía antes. Respeto a José Vega porque me invitó y yo no soy de las personas que no reconocen a las cosas. Podré tener muchísimas discrepancias, pero creo que el trabajo en el Congreso ha sido un trabajo bastante malo. Y una última pregunta. Cuando usted aparece trabajando con Fuerza Popular, muchos lo criticaron porque anteriormente usted había tenido cuestionamientos bastante duros respecto de la lideresa de la agrupación Keiko Fujimori. Mi pregunta es puntual. ¿Se inscribirá usted en Fuerza Popular o ya se ha inscrito en Fuerza Popular? Yo nunca he estado inscrito en un partido político, que me da la posibilidad también su pregunta de responderlo. Y yo, cuando era joven, estaba en la izquierda, como muchos jóvenes, nunca he militado en un partido político formalmente. Esta es la primera vez que tengo
una invitación de ese tipo y la he aceptado. Mi ficha de inscripción ya la tiene el partido. Yo creo que las cosas se deben de hacer bien, se deben de hacer de manera correcta. Y yo creo que en Fuerza Popular está esta organización moderna que ve el mercado sin temores, muy vapuleada, ha sufrido un bombardeo mediático y por la misma razón. Hay que entrar en las organizaciones no cuando están en el mejor momento, sino cuando están abajo para sacarlas adelante. Yo creo que vamos a poder hacer mucho, ¿no? Pero es un bombardeo que de alguna manera también se lo ha ganado a pulso la bancada de Fuerza Popular. Su labor o su gestión fue bastante obstruccionista respecto del trabajo que tenía el Ejecutivo luego de las elecciones, tanto con Pedro Pablo Kuczynski como posteriormente con Martín Vizcarra. A ver, yo creo que el obstruccionismo de Vizcarra, ahora la gente nos dará la razón, ¿no es cierto? Pero sí, hubo una exageración, hubo quizás momentos de mucha subjetividad, eso no se hizo bien y se ha reconocido. Pero también hay que decir otras cosas que no se dicen, pues, ¿no es cierto? O sea, todos los gabinetes que se han presentado de Vizcarra y de Pedro Pablo Kuczynski han tenido el voto de Fuerza Popular. Los pedidos de legislación delegada también. La defensa con el caso de Richard Swing. Vizcarra no es vacado en lo de Richard Swing gracias a los votos de Fuerza Popular. Pero eso no se ve. Siempre al fujimorismo nos pondrán la parte negativa, ¿no? Pero sí, eso tiene que corregirse. Espero yo también contribuir así en la línea del partido cuando sea un militante del partido, porque ahora tengo que respetar los acuerdos del partido, porque soy un invitado, y un invitado no hace lo que le da la gana ni comenta lo que quiere en casa ajena, ¿no? Todavía. Señor Guerra García, ha sido un gusto para Tribuna Electoral escuchar sus propuestas y habrá otra oportunidad seguramente para poder seguir conversando al respecto. A ustedes, amigos de Perú 21, les agradecemos por su preferencia y será hasta una próxima oportunidad con un nuevo candidato al Congreso de la República. Muchas gracias. Buen día a todos.